Buenos días. Dios les bendiga a todos. Vamos a compartir un tema hoy que he titulado Llenos en la soledad. ¿Cómo se llama? En la soledad. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 13. Todos conocen este texto, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo en la versión de las Américas. Dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y respondiendo Jesús, le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Palabra del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Queremos sumergirnos ahora en tu palabra. Que tu Espíritu Santo hoy sea quien nos guíe. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón para este mensaje. Sana las heridas, restaura corazones esta mañana y sobre todo, llena los corazones de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, cada vez que escucho hablar de la llenura del Espíritu Santo, uno se encuentra con dos tipos de extremos o dos tipos de personas en la iglesia. Aquellos que están llamados a ministrar, a estar en el grupo de alabanza, a predicar, a estar en algo dentro de la iglesia. Y también están los otros hermanos que son laicos, que no están preparados para el ministerio, sino que tienen una vocación profesional y se dedican su vida a trabajar, y esa es su ocupación cotidiana. Entonces, cuando yo hago la pregunta al primer grupo, al que va a ministrar, al que está, mira, ¿por qué te quieres llenar del Espíritu Santo? Hay una respuesta muy común, ¿no? Quiero llenarme del Espíritu para que el Señor se muestre poderosamente. Para que al colocar la mano sobre el enfermo sea sanado. Para que la gente pueda ver que Dios está con nosotros. Para que Dios sea el centro. Necesitamos al Espíritu Santo. Y el que va a ministrar quiere ser así, que Dios lo use, que Dios lo tome, que Dios le muestre, que Dios... Y siempre este primer grupo desea esto, ¿no? Desea esto de alguna manera, que los dones del Espíritu se encarnen en su vida y él pueda ser el instrumento de Dios para llevar el mensaje. Ese es el primer auditorio. Y por la respuesta que les acabo de dar, que es muy común, bueno, está el otro más consagrado que dice: yo quiero glorificar a Dios, quiero entender a Dios. Y ese es el grupo, ¿no? que están en la administración. Y si está en el grupo de alabanza, que cuando yo cante, la gente sea ministrada. Y el Espíritu Santo entonces es anhelado, la llenura para esto.
Cuando le pregunto al segundo grupo que no está en este asunto de querer predicar, de querer estar ministrando en la plataforma, porque ellos tienen otras ocupaciones y no están llamados al ministerio, cuando les pregunto que ¿para qué quieren ser llenos del Espíritu Santo? Algunos con mucha timidez me responden, no sé. Pues claro, no se ve en una vida ministerial, no entiende para qué quiere ser lleno del Espíritu Santo. No veo utilidad al Espíritu Santo porque Él es un funcionario, Él es alguien que trabaja, Él es alguien que está ocupado y no ve cómo la llenura del Espíritu Santo puede incidir en algo, en la tarea que hace cotidianamente. Entonces la timidez les permite decir, bueno, ¿y entonces para qué me voy a llenar? Eso lo necesita el pastor Tavo que está allá. Que él se llene y que nos hable. Pero normalmente el que está trabajando, el que está en sus labores cotidianas, no se pregunta estas cosas. ¿Por qué llenarse del Espíritu Santo? Pues bien, el libro de Lucas fue escrito por un médico, por un compañero de Pablo en sus misiones. Lucas está escribiendo y por ser médico va a usar muchos términos que se usan en el campo médico. Y hay que hacer sintaxis, es decir, buscar ciertos significados de estas palabras antes de traerlas acá, porque no significan lo mismo que en los otros evangelios. Entonces, esa es la perspectiva del escritor. ¿A quién le está escribiendo? Le está escribiendo a Teófilo. El capítulo 1, versos 1, 2 y 3 de Lucas nos muestran a quién le está escribiendo. Y le dice al excelentísimo Teófilo. Lucas escribió el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos vemos que Pablo llama a excelentísimo a Festo el gobernador. Y también llama a excelentísimo a Agripa también, el gobernador. Entonces, este libro fue escrito para una persona que se dedica a trabajar, a estar ocupado en su cargo en el gobierno romano. Es un funcionario romano al que Lucas le está escribiendo. Entonces tiene mucho que ver para aquellos hermanos que no están llamados a un ministerio. Y también fue escrito para la iglesia posterior que lo volvió a leer, para la que tiene el ministerio de la predicación y la expansión del reino. Eso quiere decir que cuando nos vamos a acercar a este texto en específico, no podemos perder de memoria que el auditorio es un funcionario romano. Es una persona que está trabajando en un imperio que oprime a los que creen en Jesús. ¿Y cómo va a vivir la fe trabajando para un imperio que le hace daño a los que creen en Jesús? ¿Cómo él va a mantenerse fiel cuando su vida, su cargo y lo que él es puede desaparecer por creer en Jesús? Entonces este libro va a venir a predicarle y esta propuesta de Lucas está dirigida hacia él. Esta es la propuesta, ¿no? Tanto para Teófilo como para la iglesia que leyó después y como para nosotros. La propuesta que traigo hoy para ustedes es que el Espíritu Santo nos llena para prepararnos para la prueba del atajo y permanecer fieles a Dios. El Espíritu Santo nos llena para prepararnos para la prueba del atajo y poder permanecer fieles a Dios. 3 palabras: prepararnos, la prueba y permanecer fiel. Esa es la propuesta que nos va a lanzar Lucas en este pasaje. Entonces miremos cómo es eso de que el Espíritu nos llena. Y el ejemplo que va a usar Lucas para decirle a Teófilo de llenura, cómo es que uno se llena del Espíritu Santo, ¿quién es? Jesús.
Y vamos a mirar cómo lo presenta. Dice el texto. Veamos la primera parte, versículo 1 y versículo 2. Cómo el Espíritu Santo nos llena para prepararnos. Jesús, dice el texto, lleno ¿de qué? ¿Estaba lleno o no? ¿Volvió de dónde? Volvió del Jordán. Entonces, uno debe entender lo que está pasando aquí. Si volvió del Jordán, la llenura, ¿dónde pasó? En el Jordán. Entonces debemos volver al Jordán. Entonces, uno revisa cómo está el corazón de Jesús antes de llegar al Jordán. Lucas capítulo 3, verso 23. Si lo pueden proyectar, ¿sí? Lucas 3, 23. Dice la Escritura, Lucas 3, 23. ¿Sí es ese? Sí. Aquí. Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos ¿cuántos años? Dígale que está al lado, tenía 30 años. Y miren lo que dice Lucas aquí. Este detallito es una cosa dolorosa, lo que dice. Siendo como se suponía que era hijo de ¿quién? ¿Usted no le está entendiendo lo que está diciendo aquí? ¿Se suponía que era hijo de José? Jesús creció 30 años bajo la sombra de ser un hijo ilegítimo. 30 años. Escuchando a sus vecinos decir, María le puso cacho a José. Este no es hijo de José. 30 años. 30 años. Y fue un problema tan grande en esto que hasta sus adversarios, los fariseos y toda gente que sabía lo que había pasado con él, por lo menos Juan 8:41, habla de esto, ¿no? Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre, pero nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Entonces mire cómo está Jesús para ir al Jordán al bautismo. 30 años de etiqueta de que tú no eres un hijo legítimo. 30 años. A usted, medio en el colegio le dicen maluco y ya está en terapia con psicólogo. ¿Cierto? No era un rumor de pasillo, era una ofensa continua, ¿no? Y esto es el gran problema de lo que está pasando aquí. Un corazón lleno de etiquetas, lleno de problemas y de asuntos sin resolver. Cuando una vida está así llena de cosas, no deja que nada más lo llene. No hay cupo para nada más. Pero en el Jordán pasan dos cosas. Lo primero que pasa es la sanidad que su verdadero padre va a tener con Jesús. La Escritura dice que cuando él se estaba bautizando y oró, ¿qué pasó? El cielo se abrió y una voz gritó del cielo y silenció todas las voces de la tierra que le decían, tú eres un hijo ilegítimo. Y la reemplazó ¿por qué? Tú eres mi hijo amado. La palabra del cielo vació las etiquetas del corazón de Jesús para volverlo un hijo amado. Qué bonito, ¿no? Y le restauró el corazón diciéndole, ven acá, papá. Te es hijo mío. Y yo me siento complacido. No es lo que están murmurando allá. No es lo que están diciendo allá. Es lo que yo digo que tú eres para mí. Entonces, miren lo interesante. Lo segundo que pasó
es que Jesús entendió la compasión en ese momento. Alex Chan lo relata así simbológicamente en su libro Dime cómo oras y te diré cómo predicas. Y él dice, cuando Jesús fue allí al Jordán a bautizarse, ahí estaban todos los pecadores. El fornicario, el adúltero, el mentiroso, el murmurador. Estaban todos allí. Y entonces ellos estaban lavando ahí todos sus pecados ahí en el río. Y cuando Jesús llegó, ese río estaba lleno de tanto pecado que Alex Chan dice que Jesús cuando salió de las aguas, salió impregnado de todos los pecados de los otros para sentir compasión por la humanidad y predicarles esperanza. Desde esa perspectiva, esto es lo que nos presenta antes de la llenura. Ahora, una vez lleno del Espíritu allí, en ese río, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Dice la Escritura, para Teófilo, el funcionario romano, esto es un escándalo en su mundo. ¿Por qué es escandaloso? Porque resulta que para Teófilo, para él ya existe un hijo de Dios. Sí, el Imperio Romano ha declarado al Divinus Filius, es decir, César es el hijo del divino, él es el hijo de Dios. Y lo promulgaban, y Craig Kinner, uno de los estudiosos de la Escritura, dice que la propaganda romana decía, este es el Hijo de Dios, el príncipe de paz de las naciones. Y entonces el emperador era el Hijo de Dios. Ahora Teófilo está trabajando con el Hijo de Dios. Y ahora está leyendo este texto de Lucas, donde le está diciendo que acá hay otro Hijo de Dios. ¿Cómo es esto? Esto revolucionó la mente del que está recibiendo este mensaje. El Hijo de Dios, para Teófilo, vive en el palacio. Está rodeado de mármol, de seguridad y de banquetes. Su espíritu lo lleva a la comodidad y al dominio absoluto. Venga acá. Esto que dice Lucas es revolucionario. El Espíritu Santo tomó al verdadero Hijo de Dios y lo llevó al desierto, no al palacio. En lugar del caos, del peligro, del hambre, el Espíritu no lo llevó a la comodidad del trono como llevó a César. Si hay algún César, no estoy hablando de usted. Lo llevó al conflicto del desierto. ¿Por qué lo lleva allí? Porque la paz que ofrece Jesús no es la paz romana que ofrece Roma a través de la opresión. La paz que ofrece Jesús, es la que nace de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Eso es diferente. El Espíritu lo llena no para ser servido, sino para mantenerse fiel donde todos los demás en la historia han fallado. Y es que la historia nos los ha mostrado. En Éxodo 4:22, Dios mismo dice, Israel es mi hijo. Pero Israel nos demostró en toda la historia que le falló a Dios. Le falló. César, el falso hijo, evita ir al desierto. Pero Jesús entra al desierto lleno del Espíritu Santo para demostrar que la verdadera filiación con el Padre, la verdadera comunión con Él,
de la relación hijo a padre no es el poder político ni la comodidad, sino la fidelidad absoluta a su Padre, a Dios. Así que el Espíritu Santo viene a hacer esto. Parafraseando, estuvimos en un seminario con la hermana Mercedes Quintero y ella decía, a mí me tomó 9 años entender un poquito cómo entender la idea exegética de un texto. Y ella decía que oraba y no entendía nada. Y fue donde un mentor para que le ayudara a entender. Y él, conociendo su corazón, le dijo, mira, cuando un corazón está lleno de cosas sin sanar, sin resolver, el ruido de todas esas cosas impide que escuches a Dios. Para poder ser lleno, primero tenemos que ser vaciados de lo que nos hace daño. Quien no se vacía no se llena. Jesús se llenó de hijo amado y se vació de las etiquetas. Jesús se llenó de compasión por los otros. Y el versículo 2 termina con una frase bastante interesante, ¿no? Y no comió nada y tuvo hambre. Está lleno del Espíritu, pero tiene hambre. Curioso, ¿no? Que algunos queremos estar llenos del Espíritu para que no nos falte nada. Pero él tiene hambre. Él está solo. Está agotado en el desierto. Imaginen esa escena, ¿no? 40 días con hambre. Usted viene al ayuno y a las 11 ya le está doliendo el estómago. Pero son 40 días. Físicamente está en su punto más débil. El silencio del desierto es ensordecedor, ¿no? El viento, el polvo. Su estómago le grita, papi, estamos mal. Está delgadita la cosa. Está en una debilidad extrema. Y precisamente en ese momento vulnerable de su vida aparece una sombra. Aparece alguien que se acerca, que conoce nuestro estado débil. Aparece un videíto de TikTok. Y no viene con grito de guerra. No viene con un ejército. No viene promoviendo su poder. Viene a atacar en lo que ya revisamos en el primer punto. Viene a proponer la prueba del atajo en el momento más difícil y débil de Jesús. Viene a decirle, a tocarle la llaga. Si eres hijo de Dios. Porque él sabía que eran 30 años recibiendo etiquetas. Para Teófilo, lo que el diablo le está ofreciendo a Jesús es ser exactamente el tipo de hijo de Dios que él conoce. César, el emperador. Las propuestas para él son: sé como el emperador. Eso es un verdadero hijo de Dios. Tú tienes hambre. Miremos la prueba. Verso 3 al 12.
El diablo aprovecha el hambre, ¿no? Y si eres hijo de Dios. Pero esto es mucho más profundo, ¿no? Es como si el diablo le dijera, mira, si estás lleno del Espíritu Santo, ¿por qué sufres? Si estás lleno de poder, eres poderoso. Un verdadero hijo de Dios debería tener poder, gloria y estar lleno. Como lo traducen hoy los de la teología de la prosperidad. Un hijo del rey no le debería faltar nada. Pero aquí es donde Teófilo queda impresionado por lo que traduce el relato, ¿no? Miremos la primera propuesta del pan. El emperador acostumbraba a darle trigo a la gente para que no se rebelaran en contra de su pax romana y controlarlos. El emperador conquistaba reinos y hacían desfiles celebrando las victorias. El emperador hacía espectáculos en los circos para que lo alabaran. Todo esto es por el emperador, Dios, y se postraban y adoraban a César como Dios. Existía el culto al emperador. En otras palabras, lo que le están ofreciendo a Jesús, a ver, compra el combo para ser César. Tienes el poder de recibir este combo en tus manos. Sé un Mesías como el de Roma. Compra a la gente con pan. Domínalos con poder político y deslúmbralos con milagros espectaculares. Toma un atajo a la gloria. ¿Por qué tienes que recorrer tanto? ¿Por qué tienes que ayunar tanto? ¿Por qué tienes que orar? ¿Por qué tienes que leer la palabra? ¿Para qué? Lucas le está diciendo a Teófilo, mira Jesús, mira Teófilo, Jesús tuvo la oportunidad de ser el rey poderoso distante que tú ya conoces. Pero él rechazó el camino fácil. Si quieres identificarte como hijo de Dios en donde te encuentras, no tomes el atajo que te proporciona tu posición y tus influencias en el gobierno. Jesús rechaza ser un César romano para ser un hijo obediente a su padre. Él vence donde Israel falló. En Éxodo 16 ellos dijeron, bueno, ¿y para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá, ya comíamos carne. ¿Sí? Es lo mismo que gritamos hoy, nosotros, ¿no? Diferente. Señor, desde que estoy yendo a la iglesia, se me han complicado las cosas. Desde que estoy en el ministerio, las cosas se enredaron. Es lo mismo, ¿no? Israel buscó poder en un ídolo. En Éxodo 32, Moisés no bajaba del monte y decidieron construir su propio ídolo y adoraron al becerro y también fracasó. Glorias. Israel exigió señales en Éxodo 17. Tenían sed, después tenían era sed. Moisés le dio un garrotazo a la piedra y salió agua. Bueno, el agua en el monte Oré. Las mismas tres que pasaron en el desierto, Jesús las está pasando ahora con el diablo. Y son las mismas que está encarnando César.
Hoy el atajo sigue siendo el mismo, que nos convirtamos en pequeños Césares. Se nos tienta a usar nuestra fe para buscar lo fácil y rápido. No queremos vivir el proceso de la fe y de la restauración. Queremos un pequeño botón que diga con fármaton, sin fármaton. Henry Nouwen dice que esa tentación del pan es como luchar con la mentira: yo soy lo que produzco. En la iglesia a veces pensamos que si tengo el Espíritu debo ser exitoso. Y cogemos el texto de Génesis con José, y José donde iba todo era bendecido, entonces donde yo vaya me tiene que ir bien. Y violamos el texto y queremos un Dios que nos llene la nevera como el César le daba pan a la gente para que no se rebelara. La llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu te da fuerza para decir: yo no me vendo por pan. Mi vida no depende de mi sueldo, sino del Dios que me ha llamado su Hijo amado. Henry Nouwen agrega que la segunda tentación es como la mentira de decir: soy el que lo controla todo. Es querer mandar, tener estatus y subir pisando a los otros. Es querer que la iglesia sea famosa y poderosa políticamente. Es decirle al político: aquí está este púlpito, háblales de tus propuestas que toditos vamos a votar por ti. Quizás el político nos da la platica que falta para terminar el tiempo. No me va a invitar más tarde aquí. Jesús rechazó los reinos para ganar almas, porque su corazón se llenó de hijo amado y de compasión por los otros. Estar llenos del Espíritu es renunciar al deseo de controlar a los otros y empezar a servirles. Y la tercera tentación es esa otra mentira que nos grita: soy lo que los demás dicen que soy. Es la búsqueda de aplausos. Es querer dones espirituales para lucirnos en la tarima. Es decretar cosas locas para obligar a Dios a que haga lo que queremos, para domesticarlo. Y si algo nos ha mostrado la historia, es que Dios no se deja domesticar de nadie. La llenura del Espíritu, quien está lleno del Espíritu, no necesita dar un espectáculo ni tirarse de una altura como lo pretendía que el diablo lo hiciera, que Jesús lo hiciera. La llenura del Espíritu es saber que eres hijo amado de Dios. Y eso define quién eres tú. Jesús rechazó el camino del pan, del poder y del show. Y eligió el camino del Hijo, la obediencia, la adoración y la humildad. Parecía, cuando uno lee la historia con nuestros ojos de hoy, uno dice: Jesús perdió tremenda oportunidad. La dejó ir por estar lleno del Espíritu. Pero si no hubiera estado lleno del Espíritu, las hubiera cogido. Ahora ustedes entienden por qué allí donde tú trabajas es importante estar lleno del Espíritu.
Porque no vas a negociar el corazón. Vas a permanecer fiel al Señor. Ahora, Él está sin público, ¿no? Él está en el desierto. Nadie lo está viendo. Ahí donde nadie te ve. Aquí no me está viendo un pastor. Yo puedo hacer esto aquí. Un muchacho que se va con la muchacha por allá y tienen vida sexual desordenada. No, el pastor no se va a enterar. Todo aquí escondido. Porque creen que tienen que rendirle cuentas al pastor. Pero allí en la intimidad, en la soledad, donde nadie lo veía, ahí ganó la batalla real. Porque ahí no hay que impresionar a nadie. En la intimidad, lo único que hay que agradar es al que me dice que soy su hijo amado. Ahí. Para eso es la llenura del Espíritu. Para que nuestra vida refleje el fruto del Espíritu, que tiene 9 sabores. Ay, paciencia, paz, bondad, benignidad. ¿Sí lo recuerdan? Gálatas 5:22. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios se planta en la palabra de su Padre? Puede permanecer fiel en cualquier escenario. Y esta es la tercera palabrita, versículo 13 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Miren este desenlace, ¿no? 3 intentos por mover a Jesús de su identidad. Jesús no necesitó gritar, ¿cierto? No gritó. Ni expulsar al diablo. ¡Y ahora! No se puso rojo para que el diablo se fuera. Simplemente se mantuvo fiel y obediente a quien lo había llenado de ser hijo amado. El diablo se alejó de él. Y aquí vemos, ¿no?, la verdadera naturaleza de la llenura del Espíritu. No es una fuerza para atacar al diablo. Es una fuerza para permanecer fiel. Es la fortaleza para permanecer fiel. Es la roca donde me fundamento para permanecer fiel. Jesucristo llenándonos con el Espíritu Santo. Ahora, la tentación chocó contra un muro de fidelidad y tuvo que retirarse. La autoridad de Jesús fue simple y tranquila, obediencia a lo que la Escritura dice. Para Teófilo esto era una cosa un poco complicada de entender. Y miren esto. César triunfaba destruyendo a los enemigos. Los arrasaba. Destruía todo. Y les ponía fin para siempre. Lo que llamaban Pax Romana, con X, Pax Romana. Se basaba en eliminar toda oposición. Pero Jesús nos demuestra un triunfo diferente con la llenura del Espíritu. No es la eliminación. El diablo no fue destruido de inmediato. El texto dice que se fue por un tiempo. El triunfo fue que Jesús no se movió. El enemigo quería sacarlo del camino redentor que el Padre le había trazado por el camino del atajo.
Pero Jesús permaneció en el camino y gracias a permanecer, todos nosotros hoy somos salvos para la gloria de Él. A ver, la victoria espiritual no significa que tus problemas se van a desaparecer. No significa que te llenaste del Espíritu Santo y se me acabó el dolor de cabeza, se me quitó la cuestión de los huesos. Se me quitó el problema económico que tengo. Se me quitó el dolor por el ser querido que se fue. Se me quitó la traición, el dolor que tengo. No, la victoria espiritual no es esa. Significa que en medio de tus circunstancias el Espíritu Santo te permite permanecer fiel a Dios y sostenido por su gracia. Eso significa. ¿Cómo logró Jesús esa firmeza? No fue porque dijo, hoy voy a ser fuerte. Se agarró el moño y dijo, hoy es el día. No. Fue porque tenía clara la palabra de Dios, la palabra de su Padre. La tenía clara en su corazón. Y para este texto, el libro de Deuteronomio. El apóstol dice que la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Efesios 6:17, es la espada del Espíritu. Pero fíjense que esa espada no es para agredir, como la usan mucho en las redes sociales. Esa palabra es para definir mi identidad que me permite mantenerme fiel y obediente a Dios. O sea, no es hacia afuera, es hacia adentro. Cuando el diablo dijo mentiras, Jesús habló con verdad. Estar lleno del Espíritu es estar tan lleno de la verdad de Dios que la mentira no tiene un huequito como meterse en mi vida. ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? A veces nos desanimamos, ¿no? Quizás algunos de ustedes le dicen a Tavo por cariño, ¿no? O Pastor Tavo, otra vez volví a caer. Y usted vuelto nada, vuelve y llama. Y otra vez caí. Pastor, ¿será que yo sí me perdonó? Yo sí soy libre, porque sigo cayendo. Y yo te quiero decir, no te confundas. Mira a Jesús. En el día más débil, en el día de su mayor flaqueza, pudo recordar las palabras de papá y recordar que eres un hijo amado. Jesús fue fiel ese día. Y si tú has caído, Dios hoy no te desecha. Es una buena oportunidad hoy para que tú te vacíes y te llenes de su espíritu que te dice, eres mi hijo amado. Tu victoria hoy es que te llenes del espíritu para que puedas decirle al atajo de la facilidad, no. Yo voy a vivir el proceso y a confiar en mi Padre. No voy a negociar mi corazón. Y si esta semana fuiste capaz de decir,
de ser honesto a pesar de la presión. Felicidades. Eres un hijo amado que lo está entendiendo. Estás lleno del Espíritu. No cualquiera lo hace. Si hoy no te dejaste, si esta semana no te dejaste controlar de la ira, de la rabia y te mordiste la lengua y te aguantaste. El Espíritu te está llenando. El fruto del Espíritu se está mostrando. Si esta semana había una cosa y siempre te desespera y no tienes paciencia, pero esta semana pudiste parar. Que yo no lo controlo todo. Y entregaste en las manos del Señor. Ahí está el fruto del Espíritu llenando y dando su muestra. Es que creemos que el fruto del Espíritu son categorías. No. Es toda la vida impregnada de amor, paciencia, fe, benignidad. Si uno solo falla, los demás no están. Es que yo soy más fiel que paciente. Eso aquí no aplica. El fruto del Espíritu es 1, no 9. No necesitas ser un guerrero de Dios. Me perdonan los predicadores, pero yo no creo que una iglesia que está sufriendo de la opresión de un imperio romano que está haciendo tanto daño, yo no creo que Lucas les va a escribir, sean guerreros. Ese idioma bélico, hay muchos predicadores que lo tienen impregnado en su corazón. Yo prefiero el lenguaje de Jesús, el lenguaje del Evangelio. No seas un guerrero, sé un hijo amado del Señor. Siéntete amado. El que se deja amar se vacía para ser lleno. Es posible que los atajos te quieran sacar del camino, pero el Espíritu te ha dado la oportunidad de comprender su palabra para que no te desvíes. El que permanece fiel ha vencido. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo nos llena para enfrentar la prueba del atajo. Y con la palabra de Dios, permanecer fieles todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor esta mañana? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo? Colóquese en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento allí. Y vamos a hacer así, estilo profesor, un examen de llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese examen usted lo va a hacer ahí en silencio con su corazón allí. Empieza a revisar tu corazón allí. Hazte esta pregunta allí, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Hay heridas sin sanar? ¿No has podido perdonar a alguien que te hirió? Y eso cada día te duele y te duele.
Llevas una vida de pecado, desenfrenada, le has fallado a Dios muchas veces, a tu familia. Pero como nadie se ha dado cuenta, tú no dices nada y sigues como si nada. Tienes problemas en la casa, peleas, discusiones. Y no has sabido responder, respondes de forma agresiva. Estás luchando con una enfermedad y esa enfermedad te está afectando todo lo demás y no sabes qué hacer, no tienes paz. Revisemos el corazón. Yo no conozco tu vida, yo solo estoy haciendo cosas aleatorias aquí, diciendo cosas que puedes revisar en tu corazón. Pero revisa tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amado? ¿O no te has sentido amado o amada? ¿Cómo te sientes? Y luego de que has hecho ese examen, ahora sí, vamos a orar. Habla a tu Padre que te escucha, porque tu Padre ha descendido hoy. Su Espíritu Santo está en medio de nosotros, está en nosotros para decirnos: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo te amo. Me complace que seas mi hijo, mi hija. Oh Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. Señor, quiero orar para que sanes los corazones que están aquí rotos y desconsolados. Ven, Espíritu Santo, y restaura. Llénalos de tu amor para que puedan amar y restaurar sus relaciones. Ven, Señor. Ven, sana a los que están enfermos y permíteles obtener confianza en ti. Sánales. Tú hoy sigues sanando, Señor. Ven y sana los cuerpos. Ven, Señor. Ven. Toca los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, aquellos que han pecado, extiende tu misericordia hacia ellos, Señor. Perdónales. Son hijos amados para ti. Abrázales, Señor. Abrázales. Abrázales, Señor. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor. Obra con tu poder.